Mañana ya está con nosotros en nuestros estudios Manuel Dahmer. Ustedes lo conocen bastante bien. Él es congresista de la República, hace parte de esta alianza, este grupo que se ha conformado en el Congreso de Acción Popular Frente Amplio, que incorpora a personas como él que, habiendo ingresado por el partido de gobierno, luego se dieron temprano cuenta de que el presidente de la República en el ejercicio de funciones no necesariamente era el mismo que los había convocado y que había hecho este frente antes de ganar justamente esa contienda. ¿Cómo está, señor Manuel Dahmer? Gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, yo quisiera comenzar por lo que ha dicho el presidente de la República en esta entrevista larga que ha dado al diario El País, que yo creo que es particularmente significativa por el contexto en el que se da. Una, él enmarca un poco sus afirmaciones en torno a un proceso de recuperación de confianza de los inversionistas, de los empresarios. Y por eso tengo la impresión de que él hace, o se reafirma, o afirma algunas cosas, sin que necesariamente por ahí vaya siquiera la conversación con el periodista. Por ejemplo, dice, nosotros no vamos a ser parte del ALBA, y eso creo que tienen que tomarlo como una buena señal. Y después hace una mención a los izquierdistas, como digamos, tengo la impresión, los conversos quieren despejarse lo más posible de lo que en algún momento pretendían, querían, o por lo menos pensaron que iban a hacer. Y dice cosas muy duras, no voy a leer todo el libro, pero dice, los izquierdistas llegaron porque llegaron conmigo, no tenían otra posibilidad. Si llegaron a ser ministros, a ser funcionarios, fue porque nosotros le dimos la oportunidad. Ellos cometieron muchos errores, era una izquierda cartonada, sin vínculo con la gente, que se creían los sabelotodos, los intelectuales, y finalmente lo único que pudieron conseguir como máximo fue la Municipalidad de Lima. Después nada más. Y 6 meses en el gobierno fue suficiente para que se espantaran y se fueran, porque no están hechos para el gobierno. Estoy, digamos, más o menos resumiendo, tiene más o menos detalles. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Cómo toma usted? Porque, digamos, consideremos que entre las personas que se refiere a usted y a varios otros que lo acompañaron en ese momento difícil, más bien donde otros empezaron a inclinarse para el otro lado. Sí, yo creo que el presidente quiere esconder su ruptura con el pueblo, su no cumplimiento con las reformas que el pueblo demandó, por el cual votó por él. La izquierda no empezó con Humala ni termina con Humala. La izquierda en el Perú tiene muchísimos años de vigencia y en las últimas décadas podemos ver que después del gobierno velasquista, cuando se restablece la vía democrática, la izquierda tuvo un agrupamiento y una fuerza muy grande con Alfonso Barrate Lingán. Posteriormente, por errores de la propia izquierda, pero no por una desaparición, sino por errores de la izquierda, se debilita. A lo largo de la dictadura fujimorista, quien encabezó la lucha para derrocar esa dictadura y regresar a la vía democrática fue en gran parte la izquierda, no solo la izquierda, sino un gran frente que convocó a Gustavo Momellona. Y si Momellona no hubiera muerto, hubiera sido presidente de la República. Y era un hombre claramente de izquierda democrática, de izquierda nacional, era un hombre claramente de izquierda. Luego, la izquierda estaba en procesos de buscar una recomposición y reencuentro con la población y superación de errores, y por eso es que se hace un acuerdo con Ollantumala. Y la votación de Ollantumala es una votación del pueblo de izquierda. Ahora, una pregunta en relación a eso. Las afirmaciones del presidente que yo acabo de resumir de alguna manera, versus la relación que tenía el sector de izquierda con él cuando conformaron el frente o cuando él recurrió a ustedes, porque de la primera y segunda vuelta, o en la primera vuelta para defender, primero para armar y después defender la gran transformación, era evidente que él no contaba con los cuadros suficientes en la casa para poder hacerlo. Y los que salían a frentear en términos políticos en el tema eran de este sector del cual él dice ahora, al cual dice no estar ya vinculado. ¿La relación les daba para intuir ustedes que en algún momento él iba a pensar lo que piensa ahora, o más bien él se sentía cómodo, digamos, en torno a los planteamientos que ustedes hacían? Mire, el Ciudadanos por el Cambio es el grupo de izquierda que elabora el programa de la Gran Transformación, que es el que permite que Ollantumala obtenga el triunfo en primera vuelta. Si no hubiera habido ese programa, Ollantumala no hubiera tenido esa presencia política. Y luego es la izquierda quien, juntamente con Ollantumala y con sectores de centro, se logra armar la hoja de ruta, que es una manera de organizar para el gobierno la propuesta para la segunda vuelta. Y sobre esa base se elaboran los avances del primer gabinete de Ollantumala. El documento presentado de propuesta de plan de gobierno al Congreso y aprobado por el Congreso en la gestión del gabinete Lerner, tenían todos esos elementos. Ollantumala lo que hace es rompe todo eso. Se parece mucho a Lucio Gutiérrez en Ecuador.
Lo que está haciendo ahora él mismo lo ha anunciado, y eso se esconde detrás de estas palabras un poco altisonantes sobre la izquierda. Él ha anunciado un giro copernicano de la ubicación del Perú en el mundo. Esto es gravísimo, porque el Perú en los últimos años lo que hizo fue buscar superar ser un país solamente productor de materias primas, diversificar su base productiva, ampliar la mejora de la población, generar empleo productivo y con dignidad, con decencia, a mejorar las condiciones de servicios para todos los sectores populares y nacionales, pero Ollantaytamala ha hecho un giro. Ahora, pero déjame terminarle. ¿Cuál es el giro? Es abandonar nuestra ubicación en América del Sur, nuestra integración en América del Sur, y desde la cual tener políticas con todos los grupos mundiales que hay, con todas las alianzas, con todos los mercados, con todas las zonas de mercados libres que existen, abandonar eso para tratar de convertir al Perú en una plataforma de tránsito del sistema financiero mundial, en lo cual el Perú perdería dramáticamente sus potencialidades. Ahora, mi pregunta es, Ollantaytamala, sentado ahí donde está usted en varias oportunidades conversando aquí, me decía lo que usted me está diciendo, es decir, no que el cambio, digamos, no lo que está haciendo ahora, sino lo que usted plantea que se debía hacer, porque era importante e imperioso hacerlo. La pregunta que le quiero hacer, ¿en qué momento cambió Ollantaytamala? Es decir, gente de izquierda como usted, otros, Tapia, Sinesio López, bueno, varios otros, fueron demasiado ingenuos en creer que él representaba ese sector. Era como alguno de ellos me ha dicho, oye, vimos una oportunidad en el sentido de que levantó las mismas banderas y evidentemente era una oportunidad política, porque la política es también oportunidad. ¿O es que Ollantaytamala después de eso cambió, ya llegando en el poder? Esa es la pregunta que yo siempre me hago y siempre se la hago a la gente que viene por aquí. ¿Qué piensa usted sobre eso? Cambió llegando al poder y todavía va a cambiar más. Yo creo que en procesos políticos como el que vivimos, hay análisis históricos famosos sobre el 18 Brumario que hizo Marx, de cómo los personajes varían su ubicación, su rol, su concepción de sí mismos. Y creo que Ollantaytamala todavía va a haber varios Ollantaytamalas más. Ollantaytamala se acabó el periodo del alza de los metales y las facilidades de poder tener ingresos del Estado para hacer reparto, redistribución. Ahora se entra en otra etapa mundial y nacional. Ahí Ollantaytamala lo que hace es se convierte en el Lucio Gutiérrez en el Perú y se pasa a decir viva lo más derechista que hay en el Perú y hagamos alianza con ellos y dejemos el Perú insertado competitivamente en el mundo. Ahora, pero un Lucio Gutiérrez que hace como Lucio Gutiérrez y que también le puede pasar lo que le pasó a Lucio Gutiérrez. No creo, yo creo que el Perú tiene una fuerza institucional que no tenía Ecuador en esos años. A mi entender lo que ocurre es que Ollantaytamala cree que esa derecha que desconfía de él, que todo el día lo está tirando para abajo, que una derecha como la que dirige el señor de la Confiep, que parte del presupuesto de decir que Ollantaytamala es un impresentable, esa derecha, Ollantaytamala trata de entusiasmarla, de ganarla, de convertirse en su representante, y eso no va a ocurrir. Todavía tenemos varios momentos de crisis política seria en el Perú, porque el gobierno de Ollantaytamala se ha convertido en un gobierno que quiere ser amigo de sus enemigos, en los peores de los términos, en contra de lo que la votación del Perú le reclamó que hiciera. Y digamos, los enemigos hoy saben, y aquí debo dejar la pregunta porque tengo que ir a una pausa un ratito, todavía no lo quieren y lo sienten suyo y van a seguir pidiendo más y más. Tienen una desconfianza absoluta y lo que quieren hacer es tener en Palacio de Gobierno a un personaje que sea un títere de lo que plantea a nivel de ser gobierno en los sectores más recalcitrantes de la derecha peruana. Habíamos hablado de su relación, si quieren, con el sector más empresarial, con el sector que más capacidades tiene de hacer gritería y coberturarla y amplificarla hasta más no poder, pero también quería preguntarle por la relación con el sector popular, es decir, las últimas encuestas dan cuenta de que ha bajado 10 puntos en 2 meses, es una cosa significativa para un presidente que parecía haber encontrado la fórmula en no hacer nada en economía y abrir un poco más la cobertura de los programas sociales, fórmula que ya no le está funcionando. ¿Qué va a pasar o qué está pasando ahí? Porque no estar, o que los empresarios no estén muy contentos y que la población tampoco lo esté, es un escenario peor para Ollantaytamala, porque no va a tener ni siquiera una legitimidad, un referente para decir, bueno, por un lado no me va bien, pero el pueblo me quiere, digamos, más o menos. Yo creo que lo que está ocurriendo es que ante esta reubicación geopolítica estratégica de Humala, él se aísla de los sectores populares, pero la derecha más recalcitrante, de un empresariado que digamos es más que productivo, es lobista, es un intermediario que busca la renta, que quede algo para sus bolsillos. Hay otros empresarios nacionales, sí, sólidos, importantes, pero que no se sienten representados por este gobierno. Entonces creo que vamos a una coyuntura en la cual
en los próximos 2-3 años, Ollanta-Humala va a buscar formas de sobrevivir políticamente, no de hacer nada, no de tener imaginación para hacer cosas. Y en esa sobrevivencia política, el resto de la sociedad es la que va a marcar la dinámica política. Eso se ve ya en que los empresarios mismos se diferencian. Hay un gremio de los productores internacionales y nacionales de hidrocarburos y hay otro gremio de mineros hidrocarburos. Se empiezan a diferenciar. Y en los sectores políticos, el centro político está en este momento totalmente desgastado. Sus candidatos están casi todos puestos, el centro derecha está puesto sobre la picota por diversos problemas de denuncias entre ellos. La derecha está atiborrada de candidatos y entre ellos se sacrifican y no tienen forma de enganchar políticamente con la población. Y al virar Humala, al virar hacia la derecha de manera ya explícita y completa, lo que queda es un amplísimo sector de izquierda y de centro izquierda, que con la convocatoria del Frente Amplio me parece que va a empezar a tener articulación y organización de manera cada vez más importante. Ahora le voy a preguntar sobre el frente que han presentado el viernes, pero sobre esta reflexión última, señor Damer, quería preguntarle lo siguiente. Dice, otros actores políticos, sociales o económicos van a ir como diseñando o pauteando la actuación de Ollanta-Humala. ¿Eso qué significa en términos, por ejemplo, de este sector que pide, y cuando el presidente empieza como a querer dar lo que le están pidiendo, empieza a pedir más y termina a una dinámica y un relacionamiento con el presidente de insatisfacción permanente, si uno quiere? ¿Cuál va a ser su papel, cree usted? Eso lo vemos, por ejemplo, en el presidente de la CONFIEP. Él declara como si fuera primer ministro. Él habla sobre la ley universitaria, sobre todas las cosas. Y además su discurso es de político de extrema derecha, ni siquiera busca representar los intereses de conjunto del empresariado, sino es una política de extrema derecha la que plantea el presidente de la CONFIEP. Entonces se siente en ese sector, se siente que ya ganó definitivamente el Estado y que lo que se trata es que tienen que aplicar su política. Entonces los ministros van a ser sus títeres, van a ser sus sugieres para que cumplan los mandatos que le hacen desde ese sector corporativo que cree que ha ganado el Estado. Ahora, pero para que ese escenario, que claro, se pueda advertir mirando ciertas actorías, se pueda manifestar de manera más clara, ¿tendría que haber un cambio en el gabinete o cree usted que dentro de lo que hay ahora fácilmente se puede esa dinámica establecer sin problema, sin resistencia, digamos, de los ministros en términos de convertirse en esto que conversábamos antes de salir al aire como los biombos del presidente, digamos, ¿no? Sí, bueno, eso lo inauguró Alan García cuando había un problema de corrupción, armaba una comisión anticorrupción, ponía una persona, le daba un carro y no hacían más cosas, ¿no? Yo creo que ahora prácticamente no todos los ministros, algunos sectoriales, yo creo que son ministros que están buscando hacer cosas. No descarto que haya una labor. ¿Cuáles, por ejemplo, cree usted en su evaluación, sectores que, si bien es cierto, no se están moviendo al ritmo de la gran transformación, pero están por lo menos ejerciendo cierta autonomía en el manejo de sus cosas? Yo, por ejemplo, discrepo de la concepción que tiene el MIDIS, que ellos creen que hay que sacar a la gente, hay que graduarlo de pobres para que autónomamente salgan de la pobreza. Yo creo que hay que dar créditos y movilizar a la población para que salga de la pobreza en conjunto. Pero son gente que está trabajando. Yo la veo que están haciendo su trabajo limitado, con restricciones, pero busca hacer su trabajo. Igualmente veo con todas las limitaciones en el sector de educación. Buscan hacer algunas actividades, uno puede discrepar, yo discrepo de algunas cosas que se están haciendo, pero se ve. Igualmente en salud, se ve que están haciendo el intento de mejorar los temas de salud. O sea, veo que hay gente que está en la administración pública, que más allá del gobierno, intenta hacer cosas que son un poco limitadas, parciales, pero digamos hay que reconocer y hay que buscar que avance lo más que se puede avanzar. En otros sectores sí lo que hay es la predominancia del biombo, ¿no? Entonces, ¿quién realmente gobierna en el Ministerio del Interior? Eso lo saben los brujos de Salem o los brujos de Cachiche, pero eso no se sabe exactamente quién maneja ahí. Todos dicen que el que maneja es el que maneja la policía, y el director de la policía es el verdadero ministro del Interior. Bueno, ahí hay muchas discusiones de cuál es la verdad. Entonces uno empieza a ver que recientemente, ¿quién maneja el Ministerio de Energía y Minas? Bueno, ese ministro hace poco dijo una cosa espectacular, como para que quede para el registro de la historia de Borges, esa que hace la historia universal de la infamia, donde dice a las amas de casa, le dice, bueno, sí, ustedes lo que tienen que hacer es ir de grifo en grifo buscando el balón de gas más barato. Sí, pues. Ya, pues eso no tiene lógica, él no gobierna su sector lo gobierna el azar, la casualidad y los grandes intereses de Han y Plus Petro, que manejan lo fundamental de los combustibles en el Perú, que es el gas
y ahora quieren también manejar el tema del petróleo. Entonces, ahora, pero hay, por ejemplo, otro componente que yo quería poner también para que usted pueda evaluarlo o incorporarlo a su evaluación, y es que este sector tiene ese interés. Yo creo que Merino Tafur representa ese sector y lo representa de la mejor manera, y creo que él combina esos criterios escasos que a veces hay en ese sector de cómo ver el país más allá del corto plazo. Yo tengo una tingencia ahí. Sí. Merino no representa estrictamente a nadie, se representa a sí mismo y sus incoherencias, ¿eh? Merino planteó el etanoducto en la costa, que era un fracaso, que era un sector que le planteaba Merino. Luego Merino planteó el gasoducto del sur, ahora lo abandonó. Planteó la petroquímica, lo abandonó. Planteó la refinería, lo abandonó. Planteó Repsol. Claro. Merino planteó Repsol, comprar Repsol, la refinería de la Papilla, y lo abandonó. O sea, Merino, esas políticas son de todos y de nadie. Pero entonces, ¿quién maneja el sector? El sector realmente lo maneja el principal grupo económico, que es el grupo que su expresión política es Kuczynski, que es el grupo de Han y Pluspetro. Ajá. Ahora, pero hay un componente importante que no tiene que ver con el manejo político ni siquiera del sector ni del presidente, y es que la gente en determinadas zonas del país no quiere que las cosas sigan como han venido sucediendo. Con en Cajamarca, es decir, lo de Espinar tuvo que tener algunos cambios significativos, que Yabeco no sale hasta ahora porque hay componentes sociales importantes que están planteando cosas más allá. El lote 192, las comunidades dicen, ya perfecto, consulta previa y los 40 años de atrás, ¿quién me los paga? Es decir, hay otros componentes ahora que hacen más allá de la voluntad de ese sector que no se avance, como que, y no estoy responsabilizándolos de nada, sino al contrario, son actores que hoy son más conscientes de lo que les ha pasado todo este tiempo. ¿Eso cómo lo están manejando el gobierno, cree usted? ¿Qué puede pasar ahí? Te pongo un ejemplo para explicar mi respuesta. Yo creo que los problemas han estado planteados desde el triunfo de Ollanta-Humala y del gabinete Lerner. Y esos problemas y las alternativas estaban planteadas. Lo que se muestra ahora es que no hay decisión ni por un lado ni por otro, no se avanza para ningún lado. Y la inercia del grupo de poder económico es el que maneja. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema del gas? La masificación del gas natural en Lima. Nosotros somos un mercado cautivo del GLP que cuesta 3 veces más que el gas natural. Y el lote 88, Humala se paró durante un tubo y dijo, recuperamos 2 trillones de pies cúbicos del lote 88, de lo cual una partecita hubiera servido para masificar en Lima a 500.000 de usuarios. No hay masificación, no hay recuperación del lote 88 y tampoco hay crédito para la conexión domiciliaria. O sea, en Lima hay 100.000 usuarios, cuando debería haber 500.000 de usuarios. ¿Qué pasó en estos 2 años? ¿Qué se ha hecho sobre eso? Puras palabras, pura retórica. No se ha hecho nada. Ahora, pero ahí también en la campaña, cuando ofrecieron lo de disminuir el precio del balón de gas, por ejemplo, que fue además parte de su campaña personal en términos de la propuesta que había, ¿era viable eso? Es decir, y si es que eso es así, ¿por qué no se ha cumplido hasta ahora? Porque lo que está pasando ahora es que el gas ha subido. Y digamos, ese es un asunto que es muy fácil constatar, por eso la respuesta de Merino en los términos que usted ha planteado. ¿Qué pasó ahí? ¿No fue como un exceso ofrecer algo que era muy difícil de cumplir? No tanto, mire, mañana tenemos un foro justamente que vamos a tratar estos temas en el Congreso. Lo que pasa es que nosotros planteamos lo siguiente. Antes había el querosene como combustible domiciliario. Después se pasó al balón de GLP, de gas licuado de petróleo, como combustible domiciliario. Y eso es lo que ahora existe. Nosotros planteamos el poder calorífico de ese balón está para que baje a 1/3, o sea, baje de 36 a 12 soles, ese poder calorífico equivalente es la conexión domiciliaria de gas natural. Para conectar el gas natural, desde que llegó el gas a Lima en 2004, se debió tener ya por lo menos 500.000 de usuarios. No se ha hecho porque se ha querido exportar el gas y se ha querido convertir en un mercado cautivo del GLP, que es más caro. Nosotros subsidiamos al monopolio. ¿Qué planteamos? Que se recupere el gas del lote 88, que no se le da cálida, se recupere ese gas, y que se dé un crédito, como es el Cofigas para los carros, hay un crédito que se paga en la tarifa para los usuarios domiciliarios. Y ya tendríamos en Lima por lo menos 500.000 o 700.000 usuarios que sí pagarían de 12 a 14 soles, como lo reconoce la empresa Cálida en cuanto al poder calorífico. Esa es la propuesta. Sí, y ahora, eso se puede hacer, solo que no hay decisión política. Ahora, para ir ya terminando con la entrevista, pero yo escucho y digo, entonces, el presidente o el partido de gobierno, ¿cree usted que en el escenario próximo, electoral, 2014-2016, con todo lo que le está pasando y lo difícil que le está haciendo y le va a hacer sobrevivir en estos años que le quedan todavía políticamente, tiene vocación y tiene con qué
por ejemplo, plantearse la posibilidad de una reelección en el ámbito presidencial y una participación muy importante y protagonista en el ámbito de las elecciones municipales, por ejemplo? Yo creo que la declaración que ha hecho el presidente Humala a la revista española, el otro componente que anuncia es que prácticamente en 2014 no van a participar. Lo anuncia casi explícitamente. Y respecto al 2016, dice con cierta melancolía su participación, porque creo que está reconociendo que Nadine es una buena persona desde el punto de vista de la actividad política, es una buena representante política, pero no tiene condiciones para la reelección, ni legales ni de legitimidad. Entonces, me parece que Ollanta no tiene ninguna alternativa para el 2016, y esa es la melancolía que uno lee en sus palabras cuando habla. Ahora, pero no tiene esa posibilidad, porque ha evaluado de manera realista sus posibilidades, valga la redundancia, para ese periodo, o porque, digamos, ha llegado a la convicción que así tengan la aspiración o lo que conviene al país. ¿O sea, realismo político o es, digamos, convicción democrática lo que lo privaría, por lo menos el 2016? Es el pacto con sus nuevos aliados para mantener el gobierno. Porque parte del pacto, porque obviamente sus nuevos aliados son los que más encarnizadamente han tratado de destruir hasta la figura política y personal de Nadine Heredia, que ya es un cuadro político en el Perú, hay que mirarlo así, pero ellos han buscado destruirla. Y me parece de que Humala lo que hace es expresar con esa cierta lejanía de la actividad política real cómo no va a ocurrir. Por eso es que la base del Partido Nacionalista o sectores nacionalistas que no estaban en el partido, pero que votaron por el cambio, ahora dicen, vamos a buscar formas de unidad. ¿Con quién? Con el Frente Amplio. Ahora, y este Frente Amplio de Izquierda que se ha presentado el viernes, ¿cómo va a avanzar, digamos, hacia dónde va a caminar? Ahora ya, digamos, están madurando la confluencia, después tienen que ir pensando en quién la va a encabezar, porque es inevitable una política con la dinámica nacional de que hay que ir mirando eso, ¿no? Lo primero es terminar de ponernos de acuerdo en la propuesta programática del país que queremos construir, que es el país de nación integral que plantea Mariate y que se ha construido a lo largo de estos años por todas las bases populares. Creo que esa es la primera cuestión. Yo señalaba ahí, tenemos que autocríticamente recuperar la idea de nación como comunidad de ciudadanos, tenemos que recuperar la política como un espacio de actuación con sus reglas precisas, democráticas, y tenemos que recuperar que los sujetos activos son los ciudadanos, en cuyo poder reside la capacidad de transformar la sociedad. Creo que esa autocrítica es lo que tenemos que avanzar, y luego veremos, para el 2014 tendremos candidatos, buscaremos los mejores candidatos, se hará todo por voto universal dentro de la selección de los candidatos, y para el 2016 buscaremos las fórmulas que permitan que sea el Frente Amplio solo, el Frente Amplio en alianza con otros sectores, de acuerdo a cómo sea la coyuntura política, buscaremos que exista un gobierno que sí responda a lo que el pueblo votó en las 3 últimas elecciones, que se hagan los cambios para tener una nación con prosperidad y democracia. Ahora, políticamente curados en salud entonces con Humala, es decir, porque estos aluviones que vienen y que claro, levantan las banderas, que coinciden con lo que uno quisiera pase en el país, lucha anticorrupción, lucha contra la impunidad, redistribución y todo, a veces, como en este caso, trae mucha demagogia también, ¿no? Yo distingo a la persona del proceso político. El proceso político del Perú es que se ha abierto con el triunfo de Humala, un proceso de cambios, porque el pueblo pudo tener la convicción que con su voto construía un gobierno de cambios. Después el gobernante fracasó, dejó las cosas, pero el pueblo está con la convicción que con el sufragio puede hacer los cambios que el Perú requiere. Bueno, señor Gámez, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Vamos a tener seguramente otras oportunidades más adelante. Muy amable, ¿eh? Gracias.